Hola, mi nombre es José Cruzado y acompáñeme a este evento que organiza la Universidad de San junto con la Cámara de Comercio de Lima, denominado Propuestas para la Reducción de la Informalidad Laboral y Tributaria. Me encuentro con el congresista Arturo Alegría de la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué diagnóstico, qué problemáticas ha identificado básicamente para poder formalizar a los trabajadores, que son más del 70% de informalidad en el país? Sí, primero creo que es importante agradecer a ESAM por este espacio de diálogo junto a la academia, políticos, expertos y una serie de personas vinculadas a lo que significa cómo en general entre el sector privado y la definición de políticas públicas podemos comenzar a reducir la informalidad en el Perú, que es un enemigo común, es un enemigo que pone a personas en estado de vulnerabilidad, sin derechos laborales, sin seguros, sin pensiones, y tenemos también por otro lado a el Estado que lamentablemente no cubre con esas obligaciones. En ese camino, desde Fuerza Popular hemos planteado un proyecto de ley que se denomina Tributa Fácil, que lo que busca es eliminar dos de los regímenes tributarios en el Perú que lamentablemente no han tenido una visión de formalizar al pequeño o microemprendedor. Esto lo que busca, por ejemplo, es imponer tasas escalonadas, que exista un acompañamiento por parte de las instituciones públicas al crecimiento de una empresa, que lo que finalmente va a traer consigo es mayor formalidad, mejores sueldos, trabajadores bien pagados, trabajadores con seguro social, trabajadores con una posibilidad de una CTS y de un seguro médico. Entonces, en ese camino estamos planteando un proyecto de ley nuevamente, que repito, va a eliminar dos de los regímenes tributarios para convertirlos en uno solo, escalonado, con una amplitud de mirada, y que el objetivo final de este proyecto de ley es incentivar a la formalidad a quienes ahora están en esa pequeña barrera, en la barrera de si todavía continúo con el proceso de formalización o voy a migrar hacia la informalidad, porque lamentablemente los impuestos o son excesivos o el enfoque que le da por hoy la SUNAT no es el adecuado, ¿no? Se ha tocado temas tributarios, se ha tocado el tema laboral, derecho laboral, se ha tocado también el tema social, político naturalmente, pero ¿qué tan fundamental es el papel de la educación en este aspecto? Coméntanos. No, definitivamente. A ver, la informalidad está basada en dos digamos, enfoques importantes. El primero es tener un Estado que no ha cubierto las expectativas, y por otro lado tenemos la incapacidad o la improductividad del mercado laboral. Entonces, evidentemente, si una empresa no continúa en la senda del crecimiento porque no está acorde a las necesidades del mercado, porque las personas que trabajan no tienen las suficientes, por ejemplo, capacidades para continuar y para hacer mucho más productiva un negocio, lamentablemente eso también genera una brecha. Entonces, hay dos enfoques: el enfoque de buscar a través de políticas públicas enfocadas en el régimen laboral y en el régimen tributario y poder mejorar las condiciones, y por otro lado también está el hecho de poder tener un mercado laboral, un mercado de algún modo mucho más capaz para que nuestras empresas tengan mayor productividad. Y esto tiene que ver con un enfoque mucho más amplio, que evidentemente incluye a políticas que tienen que ver con por ejemplo, las currículas, con el acceso a la educación, con el acceso finalmente a educación en zonas sobre todo rurales del Perú, ¿no? Donde lamentablemente es que agarran este bloque grande de personas para trasladarlas a la informalidad. Hay un caso también sobre terciarización, donde, por ejemplo, call centers que son terciarizados por empresas más grandes, por clínicas, etcétera, a sus trabajadores no les da certificación, más bien los divide en su sueldo. ¿Has visto esos casos? ¿Cómo evalúa eso, por ejemplo? Definitivamente, nuevamente, son casos específicos donde ahí entra, por ejemplo, la SUNAFIL a poder atender estos casos específicos donde ha habido un abuso de parte del empleador frente a sus trabajadores, o donde ha habido toda una distorsión. Yo entiendo la propuesta que ha hecho uno de los panelistas, es una propuesta un poco arriesgada, porque hay que entender que los derechos laborales son derechos que también la ciudadanía protege y cautela, no solamente la Constitución, sino evidentemente la masa de trabajadores va a estar en contra de poder hacer modificaciones constitucionales a los regímenes laborales. Sin embargo, creo que en el camino, nuevamente, y en la visión que se tiene de poder plantear mecanismos de formalización laboral, también tenemos que de algún modo flexibilizar al empleador.
buscando los mecanismos mínimos, los diálogos, el consenso necesario para que propuestas de este nivel también sean apoyadas, porque uno puede tener una excelente idea que lamentablemente cuando llega al Congreso o por ideología o por oposición per se no llegan a ver la luz porque lamentablemente se cae en el camino. Entonces es un trabajo amplio, es un trabajo de diálogo político, es un trabajo de reconciliación, es un trabajo donde la izquierda, el centro y la derecha tienen que trabajar en conjunto, donde cada uno tiene que entender que el objetivo común es brindarle al Estado, es brindarle a los peruanos estabilidad laboral, es brindarle también condiciones laborales óptimas y es brindarle también un mecanismo por el cual a través de estas normativas se pueda contribuir en el crecimiento económico que nos beneficia a todos los peruanos. Bien, me encuentro con el abogado, el doctor Mario Pasco, después de haber dado un conversatorio en la Universidad de San sobre derecho laboral y sobre todo para luchar contra la informalidad en el Perú. Abogado, usted nos comentó durante su participación que habría que reformar la Constitución política o modificar la Constitución política respecto a no renunciar a los derechos laborales. ¿Podría explayarse en ese tema, por favor, a qué se refería? Claro, la formalización tiene un obstáculo que es una gran deuda laboral de los empresarios informales hacia sus trabajadores, porque con el sistema actual, todo el tiempo que han estado trabajando ellos han ido generando beneficios que no han sido pagados y que se les deben. Esa deuda es un obstáculo para que esos empleadores y esos trabajadores puedan pasar a la formalidad. El día que esos empleadores reconocen a esos trabajadores como tales, esos trabajadores quedan habilitados para demandar los beneficios anteriores. Entonces, un empleador informal que hoy se informaliza tiene que superar esa barrera de riesgo o de miedo, por así decirlo, de que vayan a exigirle los beneficios pasados. Y hoy día no hay ningún mecanismo por el cual la formalización pueda significar un método, no digamos necesariamente de condonación, pero de repente de reducción o de pago diferido o alguna de estas cosas respecto de esos beneficios pasados. Y nada de eso es posible ni siquiera de acuerdo con los trabajadores, aunque los trabajadores estén de acuerdo, porque conforme al principio de renunciabilidad que es de los derechos laborales que está en la Constitución, cualquiera de esos acuerdos después puede ser revertido por el trabajador, no habría seguridad en esos acuerdos. Por eso es que si es que el camino hacia la formalidad requiere ser acelerado, se necesitaría naturalmente no una eliminación del principio de renunciabilidad, que es básico y necesario para el derecho al trabajo, pero sí alguna válvula para temperar su aplicación de manera que pueda ser compatible con un esfuerzo de formalización masivo. Estos últimos meses han habido convulsiones en dos importantes sectores de trabajadores, como son los mineros por el tema del Reinfo, la nueva ley MAPE, y los transportistas, que si bien no han tenido la última marcha la suficiente impacto como las primeras anteriores, está latente el tema de las demandas de ellos, ¿no? Que es luchar contra la extorsión y la inseguridad ciudadana. ¿Considera que sus demandas son justas, que el gobierno está escuchando, el gobierno actual, el gobierno peruano, liderado por Dina Boluarte, está escuchando las demandas de estos trabajadores? Ciertamente el tema de la seguridad ciudadana es, creo que unánime. Yo creo que el primero o la primera persona en el país que quisiera mejorar la situación de seguridad ciudadana es precisamente la presidenta, y no dudo que esté haciendo los mejores esfuerzos. Ciertamente se necesita más eficacia porque la situación no ha mejorado, ha empeorado, ¿no? Entonces, sí, pero ese es, como conversábamos hace unos minutos en las presentaciones, el de la seguridad ciudadana tiene que ser un esfuerzo nacional, no es solamente la presidenta, es de todos los estratos de la sociedad, el Poder Ejecutivo ciertamente, pero también el Congreso y ciertamente también el Poder Judicial, que tiene un rol importantísimo, igual que todos los ciudadanos. Entonces, sí, ese es un pedido no solamente del sector de transportistas, sino de todo el país. Muchas gracias, doctor.